Shabbat, Shabbat, Shalom, bendito sea el Eterno, Baruch Hashem, por este tiempo precioso donde podemos compartir un poquito acerca de la Sagrada Torah y aprender algunos aspectos importantes de esta porción extraordinaria de la Torah que tiene por nombre la Parashá Vayekse, una expresión en hebreo muy importante y que nos habla de la salida de nuestro padre Jacob. Dice Vayekse Jacob mi Beersheba, y salió Jacob de Beersheba y fue rumbo a Harán. Y con el permiso del cielo, bajo la autoridad de nuestro santo maestro Yeshua, con el permiso de Rabbi Dan, que la paz y la bendición sea sobre él, quiero compartirte algunos aspectos importantes de esta porción de la Torah, llamada, como dije hace un momento, la Parashá Vayekse. Quiero decirte algo importante, ¿verdad?, en esta porción de la Torah. Acá encontramos varios tópicos sumamente interesantes. Inicia la Parashá con la salida de nuestro padre Jacob de su tierra natal, de su casa, de su padre, la casa donde se crió, por un conflicto familiar, un problema con su hermano Esaf, que no entendió en el momento los propósitos de Dios en la vida y se quiso oponer a eso. Desde muy pequeño, estos dos muchachos estaban luchando en el vientre de su madre, y esa lucha lo fue llevando a encuentros difíciles durante su vida. Y la Torah nos habla de una manera especial de que esa lucha que se venía gestando desde el vientre de su madre llegó a su clímax mayor cuando Jacob recibe la bendición de su padre. ¿Okay? Pero aquí hay algo importante que tenemos que analizar. Conocemos la historia bíblica, ¿verdad?, que nos dice que al momento cuando Rivka se encontraba embarazada y sentía esa lucha de esos dos bebés batallando en su vientre, dice la Torah que Rivka fue a consultar con el Eterno. Según la tradición de nuestro pueblo, Rivka se dirigió a la tienda de Shen y Eber, estos dos maestros de Torah que enseñaban Torah en aquella generación, y le consultó a ellos, a los sadikim de aquella época, a los justos de aquella época, le consultó qué estaba ocurriendo con ella, por qué había esa lucha interna dentro de ella. La respuesta vino por inspiración divina, por Ruach HaKodesh, y le dijo: en tu vientre hay dos naciones que están luchando, y el mayor servirá al menor, y el menor será más grande que el mayor. Y esa fue la palabra que recibió Rivka, la cual atesoró en su corazón, la guardó constantemente, esta palabra, en su vida. Y con esto en mente, cuando llegó el momento de recibir la bendición, ella persuade a Jacob a que sea él el que reciba la bendición. Jacob era el heredero legítimo de esa bendición por dos factores importantes. Número uno, este factor que acabamos de mencionar hace un momento, donde la escritura dice que el menor sería más grande que el mayor en términos proféticos, en términos de autoridad espiritual, tanto así que el mayor serviría al menor. Por lo tanto, aunque Esaf nació primero en la profecía, en la promesa de Dios, Jacob era el dignatario, era el recibidor de esa bendición que se estaba transmitiendo de generación en generación desde los días de Abraham. Yitzhak la recibió y ahora Yitzhak tenía que transmitirla a uno de sus hijos. Entonces, por profecía, Jacob era el destinatario de esa bendición y de llevar a cabo este plan del Eterno que se venía gestionando desde los días de Abraham. Eso en primer lugar. En segundo lugar,
recordamos el incidente también cuando Esaf menospreció la primogenitura por un plato de lentejas, ¿ok? Dijo Esaf estas palabras a Jacob: te la vendo la primogenitura porque igual me voy a morir, ¿de qué me sirve eso? Y dice la escritura: así menospreció Esaf la primogenitura. Por lo tanto, la Torá nos muestra estas dos razones por la cual Jacob era el depositario, el destinatario de la bendición que venía gestándose, ¿ok? Por lo tanto, ese pensamiento que muchas veces quieren decirnos que Jacob fue un engañador, un usurpador, no tiene base en las escrituras, ¿ok? Jacob no robó, ¿ok? Jacob no usurpó. Jacob recibió lo que había sido declarado para él, proféticamente hablando. Había sido declarado que él, el menor, sería el depositario de esa bendición, y en segundo lugar echó mano de la primogenitura cuando su hermano la menospreció y se la vendió. Pero ese hecho de la primogenitura causó en Esaf un odio que quiso matarlo, y por esa razón Jacob tuvo que huir de la casa de su padre. Y el contexto de esta parashá: Vayexé Jacob, y salió Jacob de Beersheba rumbo hacia Harán. ¿Ok? Ese es el contexto de esta porción de la Torá. Y como te decía en un principio, hay en esta porción varios aspectos interesantes. Aspectos que son de suma bendición, aspectos que tenemos que tomar y que tenemos que mirar claramente, porque allí escondido en esta bendición, en esta porción de la Torá, vamos a encontrar una riqueza, vamos a encontrar tesoros escondidos que están allí, de los cuales tenemos que echar mano de ellos. Pero obviamente, para poder encontrar esos tesoros, se requiere cavar, se requiere indagar, se requiere profundizar un poco para poder encontrar esos tesoros escondidos que se encuentran allí en la parashá. Y uno de esos tesoros precisamente viene por el término de esta parashá, que tiene por nombre Vayexé. ¿Ok? Los sabios hacen una pregunta importante con respecto al inicio de esta parashá. ¿Qué dice la Torá? ¿Qué dice nuestra sagrada Torá en esta parashá que ha despertado la intuición de nuestros sabios para decir: aquí hay algo escondido, aquí hay algo importante? ¿Ok? En estas primeras palabras con las que inicia este texto. Para eso, quiero invitarte que busques allí en tu Torá o en tu Biblia, Génesis capítulo 28, verso 10, donde inicia esta porción que estamos utilizando. ¿Ok? Génesis capítulo 28, versículo 10. Es lo que dice el texto. Voy a leerlo primero en hebreo y luego lo voy a leer en español, para que podamos ver cuál es ese detalle que se encuentra allí, que ha utilizado nuestros sabios para encontrar uno de los tesoros espirituales más extraordinarios, de los cuales quiero hacer referencia en esta enseñanza. Dice así este texto de la Torá: Vayexé Jacob mi Beersheba, Vayelech Haganá. ¿Qué significa esta expresión que te he leído en hebreo? Y salió Jacob de Beersheba y fue hacia Harán. Vayexé Jacob mi Beersheba, Vayelech Haganá. Ahora, ¿qué es lo importante? ¿Qué es lo extraordinario? ¿Qué es lo que podemos encontrar en estas palabras que llamaron la atención de nuestros sabios para encontrar uno de los tesoros más extraordinarios de nuestras vidas? El texto nos dice: y salió Jacob de Beersheba. Los sabios se preguntan: ¿por qué la Torá tenía que decirnos que Jacob salió de Beersheba
cosas que ya sabíamos, cosas que teníamos esta información de que Jacob habitaba en Beersheba. ¿Para qué, si ya tenemos conocimiento de dónde habitaba Jacob, para qué entonces decirnos que Jacob salió de este lugar? ¿Ok? ¿Para qué decirnos que Jacob salió de este lugar rumbo hacia Harán? El rumbo, el destino de Jacob era necesario decirlo. Pero la Torah, la escritura, podía simplemente decir, y salió Jacob hacia Harán. ¿Para qué decirnos que salió de Beersheba? Si, como acabo de decir previamente, sabíamos el lugar donde Jacob se encontraba. Entonces, ¿para qué mencionarnos de que Jacob salió de Beersheba? Este término o esta frase de la Torah que llamó poderosamente la atención de nuestros sabios tiene un propósito especial, ¿okay? Tiene un propósito maravilloso, y nuestros sabios destacan este hecho para decirnos que cuando un hombre justo sale de un lugar, la pérdida de ese hombre justo logra sentirse. La santidad de ese hombre se va con él, y por lo tanto el lugar donde él se encontraba logra sentir la pérdida de un justo que acaba de retirarse de ese lugar. Entonces, esa frase, Vayexé Jacob mi Beersheba, y salió Jacob de Beersheba, es clave para entender uno de los tesoros, uno de los recursos extraordinarios que tenemos en esta parasha. En otras palabras, Jacob salió, y con Jacob salió la gloria que había en ese lugar. La salida de Jacob propició que la gloria que había en ese lugar, conocido como Beersheba, también saliera con él. Y los habitantes de esta ciudad lograron percibir la pérdida de un hombre justo con la salida de Jacob. Y esto es de suma importancia que lo tengamos en nuestra mente para poder entender el concepto que quiero compartir contigo en esta enseñanza de Shabbat, que espero que sea de todo mi corazón de bendición, de crecimiento, de edificación espiritual para tu vida, y que esta enseñanza pueda traer a tu vida una bendición importante. ¿Ok? Tenemos acá un detalle extraordinario: la salida de Jacob. La salida de Jacob causó una pérdida en un lugar que la Torah quiso reflejarlo. La Torah quiso decirlo con estas palabras: salió Jacob de Beersheba. Es decir, Beersheba fue impactada por la salida de este Tzadik como lo fue Jacob. Ahora, ¿qué es lo que quiero entonces compartirte en base a este pensamiento que nuestros sabios nos han dejado? Nosotros podemos causar un efecto en el lugar donde nos encontremos. ¿Ok? Nosotros podemos causar un efecto en el lugar donde nos encontremos. Y si nosotros logramos llenar nuestras vidas de Torah, lograremos impregnar el lugar donde nos encontremos de esa Torah, de esa bendición que nos acompaña. De hecho, en el transcurso de la Torah, del relato de la Torah, nos vamos a dar cuenta que al lugar donde Jacob iba, marcaba algo especial en ese lugar solamente por la presencia de Jacob. ¿Ok? De hecho, en su viaje hacia Harán,
nuestros sabios nos dicen dos cosas importantes. Uno, lo podemos ver directamente aquí en la Torá. El otro lo podemos conocer a través de la información que recibimos de las fuentes orales de nuestro pueblo Israel. La primera que quiero hacerte referencia es precisamente esta tradición oral, esta fuente oral, que nos dice que Jacob, antes de ir hacia Harán, antes de ir rumbo a Harán, Jacob decidió ir a la casa de Shem y Eber a estudiar 14 años Torah con ellos. Es decir, antes de salir por completo de la tierra de Israel, Jacob quiso prepararse espiritualmente para su salida y se sumergió en la yeshiva de Shem y Eber, donde estuvo estudiando 14 años de Torah, según esta tradición oral que hemos recibido. Estuvo estudiando Torah con los grandes maestros de Torah de aquella época. ¿Okay? Eso es una de las cosas importantes. La otra nos los narra la Torah. Cuando Jacob finalmente se dirige hacia este lugar que se llama Harán, nos dice la Torah que Jacob se topó con un lugar. ¿Ok? Dice la Torah, y Jacob llegó a cierto lugar. Se topó con cierto lugar. Y aquí hay algo importantísimo con respecto a este lugar especial. De hecho, nuestros sabios nos enseñan que cada vez que encontramos la palabra hebrea Makom, cada vez que encontramos la palabra hebrea Makom, que ha sido traducida como lugar, es una referencia al Eterno. De hecho, según los sabios, Makom es uno de los nombres de Hashem. Makom es uno de los nombres de Hashem. Por lo tanto, cuando Jacob sale finalmente rumbo a Harán, se topa con Hashem, se encuentra con Hashem, y ese encuentro es narrado a través de un sueño profético importantísimo que Jacob tiene en un lugar importante. De hecho, el Midrash, que es una fuente importante de interpretación de nuestros sabios, nos narra este acontecimiento de la siguiente manera. Jacob iba caminando y cuando llegó al lugar donde Hashem quería tener un encuentro con él de manera especial, Hashem causó que la noche llegara de repente. Okay, que la oscuridad llegara de repente, causando así que Jacob no pudiera seguir su trayectoria. Jacob se vio en la necesidad de pernoctar en ese lugar porque la noche lo invadió. Por eso es que dice el texto, y se tropezó con un lugar. Se encontró con un lugar. ¿Por qué? Porque la noche vino de repente sobre Jacob y causó que él tuvo que detenerse en ese lugar donde él se estaba encontrando en este momento. ¿Y qué ocurrió? Bueno, Jacob acomodó unas piedras que estaban en ese lugar, que según la tradición oral fueron las mismas piedras que había utilizado Abraham para construir un altar. ¿Por qué razón? Porque ese lugar en el cual la noche cayó sobre Jacob, que tuvo que causar que Jacob se detuviera, era nada más y nada menos que el monte Moriah. Har Moriah. El mismo lugar donde Abraham fue a sacrificar a Isaac. Cuando lo ató y levantó su mano para sacrificar a su hijo, y el Eterno le dijo, no lo hagas, porque ahora sé que tienes temor. Y Jacob, cuando llegó a ese lugar, tomó las piedras del altar que había construido su abuelo Abraham y las colocó alrededor de él como un cerco de protección a su alrededor.
Es decir, colocó, según nuestros sabios, 12 piedras. Y hizo un cerco de protección con estas piedras alrededor de él para que de alguna manera protegerse de animales. Y tomó una piedra y colocó su cabeza en esa piedra para dormir esa noche en ese lugar. Bueno, el Midrash nos sigue diciendo algo interesante aquí, que estas piedras dijeron, todas nosotros queremos estar en la cabeza de Jacob. Todas nosotras queremos estar en la cabeza de Jacob. Y dice el Midrash que las piedras, las 12 piedras, se unificaron en una sola piedra. Mientras Jacob dormía, las 12 piedras se fueron moviendo y se unificaron en una sola piedra. Y sobre esas 12 piedras, que habían sido las piedras con las cuales Abraham había construido un altar en un tiempo anterior, como lo dije, Jacob tiene un sueño importante. Jacob sueña con una escalera. ¿Ok? Tiene una visión profética y Jacob sueña con una escalera. Y sobre esa escalera, dice el texto de la Torah algo importantísimo. Dice, ascendían ángeles y descendían ángeles sobre la escalera. Ahora, aquí hay algo inusual. ¿Ok? Nuestro Rav, Dan Ben Abraham, que la paz y la bendición sea sobre él, y bajo cuya autoridad llevamos a cabo estas enseñanzas, él nos dice en una oportunidad que lo inusual acá es que los ángeles son seres celestiales. Lo lógico sería es que la Torah nos dijera que los ángeles descendían de la escalera. Que los ángeles descendían de la escalera y luego ascendían. Pero la Torah invierte el orden. Dice la Torah que veía ángeles de Dios subir y bajar de ella. Entonces, ¿cómo es posible que estos ángeles suban, asciendan? Si lo lógico sería que los malajín descendieran, no ascendieran. Es decir, lo lógico sería que Jacob viera a los ángeles primero descender del cielo y luego ascender al cielo. Pero acá estamos viendo el orden de una manera invertido. Vemos a los ángeles ascender y descender. ¿Por qué la Torah establece eso así? Bueno, nuestros sabios han dado múltiples respuestas a esto. ¿Ok? Múltiples respuestas. Una de ellas, por ejemplo, nos viene a decir que los ángeles ascendían porque llevaban las oraciones nuestras y descendían con las respuestas de nuestras oraciones. Y por eso ese orden. Ascendían y descendían. Porque primero tenían que llevar nuestras peticiones delante de Hashem y luego tenían que descender con la respuesta de nuestras oraciones. Esa es una de las interpretaciones que se utilizan para explicar por qué el texto menciona primero ascendían y luego descendían. ¿Ok? Entonces, una de las explicaciones que se da es precisamente que los ángeles primero ascendían con nuestras peticiones y luego descendían con la respuesta a nuestras peticiones. Esa es una de las interpretaciones que se nos da. Otra de las interpretaciones que se nos da basada en el Midrash es que los ángeles que ascendían eran los ángeles que habían acompañado a Jacob durante su estadía en la tierra prometida. Estos ángeles tenían la misión de guardar a Jacob en la tierra de la promesa. Pero como Jacob ahora iba a salir de la tierra de la promesa, entonces estos ángeles no podían seguir acompañando a Jacob. Y por lo tanto hubo, por decirlo de alguna manera, un cambio de turno. Los ángeles que protegían a Jacob en la tierra ascendieron. Y ahora descendieron los ángeles que iban a acompañar a Jacob en su exilio, en su tiempo fuera de la tierra. ¿Ok? Entonces esto nos enseña que había ángeles que tenían la misión
de proteger a Jacob mientras estuviera en la tierra prometida. Pero estos ángeles ya no podían seguir cumpliendo ese propósito porque ahora Jacob iba a salir de la tierra prometida. Y por lo tanto era necesario que ángeles descendieran. Ángeles ahora con la misión de protegerlo fuera de la tierra descendieran. ¿Por qué? Porque según nuestros sabios, los ángeles no pueden tener más de una misión. Los ángeles no pueden tener más de una misión. Y por lo tanto, los ángeles que tenían la misión de proteger a Jacob en la tierra, ellos no podían tener ahora la misión de protegerlo fuera de la tierra. Entonces ellos tenían que ascender y los otros tenían que descender. Esa otra interpretación para poder buscar una respuesta de por qué el texto dice que los ángeles subían y descendían de la escalera. Ahora, otra interpretación encontramos en nuestro sabio y nos habla ahora de ciertos ángeles que habían sido castigados por Hashem y que se encontraban en la tierra y que por lo tanto estos ángeles estaban teniendo, por decirlo de alguna manera, una penitencia y debían estar hasta que llegara un tiempo donde estos ángeles que estaban con esta penitencia pudieran otra vez ascender al cielo. ¿Ok? Entonces esto nos lo explica nuestro sabio. Entonces hay una discusión de qué ángeles se trataba, de estos ángeles que estaban cumpliendo una penitencia que ahora tenían el permiso de ascender. ¿Okay? Algunos interpretan que eran ángeles que venían desde la época del Mabul, de la época del diluvio. Ángeles que fueron castigados a estar acá por haber revelado secretos a los seres humanos que no debieron revelar. Y como castigo, se dejaron estos ángeles aquí aprisionados en la tierra hasta que cumpliera cierto tiempo y pudieran otra vez ascender. Otros dicen que no es en referencia a esos ángeles, sino que es en referencia a otros ángeles que se atribuyeron ellos un acto que era de Hashem. Y se refieren entonces a los ángeles que fueron a destruir Sodoma y Gomorra. Ellos le anunciaron a Abraham y le anunciaron a Lot que ellos iban a destruir Sodoma y Gomorra. En vez de darle la gloria a Hashem, en vez de decir el Eterno va a destruir a Sodoma y Gomorra, ellos se atribuyeron el poder de destruir a Sodoma y Gomorra, y por ese error fueron castigados a permanecer acá un tiempo, y que justamente ese momento cuando Jacob soñó y vio la escalera, se cumplió el momento en que estos ángeles ahora podían regresar a servir al Eterno. Y cuando estos ángeles subieron, los otros ángeles le preguntaron: ¿en qué has visto allá abajo? Y los ángeles que estaban subiendo, que habían cumplido su penitencia y estaban retornando a Hashem, le dijeron a los ángeles que estaban arriba: hemos visto a un Sadik, a Jacob, que está orando, está allí estableciendo el rezo de Arbit. Y los ángeles de arriba, llenos de curiosidad por ver a un Sadik como Jacob, descendieron. Y por eso es que el texto dice: ángeles subieron y ángeles descendieron por esa escalera. Otra interpretación que se da allí con respecto a eso, sea cual sea la interpretación, el punto que queremos destacar es que Jacob tiene una visión celestial, y esa visión celestial hace entender a Jacob que el lugar donde él se encontraba no era cualquier lugar. De hecho, dice la Torá que Jacob lo llamó Betel, la casa de Hashem. Dijo: esta es la puerta del cielo. Y Jacob se impactó con este lugar, y
Esto nos permite encontrar un punto adicional al tema que estamos queriendo desarrollar para ustedes en esta tarde de Shabbat. Recuérdate, el primer punto que te dimos fue Jacob salió de Beersheba, y con la salida de Jacob, la gloria del lugar salió con Jacob. Es decir, la tierra de Beersheba, la ciudad de Beersheba, sintió la salida de un hombre justo. Se marcó la salida de un hombre justo. Ahora encontramos otro episodio en la Torah donde Jacob se encuentra con un lugar y Jacob tiene un sueño espectacular. Y en ese sueño, Jacob entiende que este lugar es un lugar especial. Ahora, ¿qué es lo que hace a ese lugar especial? ¿Qué fue lo que hizo a ese lugar especial? Bueno, la respuesta la dimos hace un momento. La presencia de Abraham y la presencia de Isaac en ese lugar marcaron ese lugar. Marcaron ese lugar. Y por lo tanto, cuando Jacob se encuentra con ese lugar y tiene ese sueño, Jacob entiende que ese lugar no es cualquiera, que ese es un lugar especial. ¿Por qué? Porque ese lugar fue marcado de una manera especial por la presencia de Abraham y por la presencia de Isaac en el momento de la Akedat, la atadura de Isaac. ¿Okay? Eso marcó ese lugar, marcó ese punto geográfico. La presencia de dos sadikim, de dos hombres justos, de la altura nada más y nada menos que la altura de Abraham y la altura de Isaac, que habían estado en ese lugar, marcaron ese lugar. Y ahora la estadía de Jacob en ese mismo lugar terminó de sellar, terminó de marcar ese lugar de una manera especial. De hecho, en ese lugar donde Jacob tuvo el sueño, en ese mismo lugar sería el lugar donde se construiría el futuro Beit HaMikdash una vez que Israel tomara posesión de la tierra. En otras palabras, estamos haciendo referencia al monte del templo, al monte donde se construiría el templo de Jerusalén. Ese lugar fue escogido porque allí la presencia de Abraham, la presencia de Isaac y la presencia de Jacob marcaron ese lugar. Bueno, la Torah sigue hablándonos. Jacob finalmente logra llegar a Harán, logra llegar a la tierra de Harán, y Jacob allá en Harán tiene un encuentro especial, ¿okay? Habita en ese lugar por 20 años. Y Labán, que residía en esa tierra, no quería que Jacob se fuera. ¿Por qué Labán no quería que Jacob se fuera? De hecho, lo engañó en una oportunidad para que él pudiera quedarse 7 años más. Le cambió a la esposa para que él pudiera trabajar 7 años más para él. ¿Por qué? Porque la presencia de Jacob en la tierra de Harán estaba trayendo la bendición de Dios. Estaba trayendo la bendición de Dios. Entonces, ¿qué tenemos acá? ¿Qué tenemos acá en esta parashá? Tenemos un aspecto importantísimo. Tenemos un aspecto importante. La presencia de un tzadik logra marcar positivamente el lugar donde se encuentra. La presencia de un tzadik logra marcar positivamente el lugar donde se encuentra. Pero así como la presencia de un tzadik logra marcar positivamente el lugar donde se encuentra, la presencia de Rashaim logra marcar negativamente un lugar. La presencia de hombres malvados logran marcar un lugar. Entonces, un hombre justo marca positivamente un lugar. Un hombre injusto, un hombre malvado marca negativamente un lugar.
Para esto quiero ilustrártelo con una historia interesante que leí de un gran maestro de Torah, un gran sabio que admiro mucho su vida, sus enseñanzas. Fue un hombre de una estatura espiritual extraordinaria, de esos hombres que marcan vidas a través de la Torah. Me refiero a uno de los grandes, y cuando me refiero a grandes, me refiero a una de las luminarias, a uno de los grandes sadiquim de nuestro pueblo Israel, conocido como Isaac Luria o el Arizal. Hay una historia con respecto al Arizal que me llamó la atención. Dice que el Arizal siempre evitaba los caminos y en su lugar siempre se salía cuando viajaba de un lugar a otro, siempre se salía de los caminos y siempre buscaba irse por los senderos donde no había un camino trazado. No había un camino trazado. Entre piedras, esquivando ríos, saltando dificultades. Era el lugar donde este gran sabio siempre se iba. Él evitaba los caminos y por el contrario elegía iniciar su trayectoria por senderos donde más bien estaban llenos de piedra y llenos de dificultades. Los discípulos le preguntaron, ¿por qué esa forma de actuar? ¿Por qué en vez de viajar por los caminos trazados, por las carreteras trazadas, por qué se salía de los caminos y se iba por senderos que eran más dificultosos, entre piedras, ríos, dificultades? ¿Por qué lo hacía así? Y la respuesta de este gran Sadik era, mira, esos caminos los trazaron malvados. Esos senderos fueron trazados por Rashaim. Pero nuestros padres tenían la costumbre, era de andar por estas piedras, por estos riachuelos, por estos caminos de dificultad. Y yo prefiero tomar el camino que ellos andaron y impregnarme de las marcas que ellos dejaron en ese lugar. Y esa era la costumbre de este gran sabio. Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo aquí? Estamos trazándote un pensamiento importante, ¿ok? La vida de los hombres justos marcan positivamente un lugar. La vida de los Rashaim marcan negativamente un lugar. Teniendo esto en mente, vamos a leer, déjame colocar esta Torah aquí un momento, y vamos a leer de la Tanaj, en el libro de Tehilim, el Salmo 1, ¿ok? El Salmo 1. Es lo que dice el Salmo 1 en nuestra Tanaj, ¿ok? En el libro de Tehilim. Dice así el Salmo 1. Feliz el hombre que no anduvo en consejo de los malvados. ¿Ok? Feliz el hombre que no anduvo en el consejo de los malvados. En el camino de los pecadores no se detiene. Y en la reunión de los burladores no se ha sentado. Y todos conocemos el resto del texto, sino que en la Torah del Eterno está su deseo y en ella medita día y noche. Entonces será como un árbol plantado junto a arroyos de agua que dan fruto a su tiempo y su hoja no se marchita, etcétera, etcétera. Pero lo que llama poderosamente la atención de este texto de Tehilim, capítulo 1, verso 1, es lo que dice: feliz el hombre que no anduvo en consejo de malvado, que en los caminos de los pecadores no se detiene, y en la reunión de los burladores no se ha sentado. ¿Qué es lo que nos está mostrando aquí la Escritura? Precisamente el concepto que estamos hablando. Donde hay Rashaim, donde hay hombres malvados, eso marca negativamente un lugar. Feliz el hombre que no anda por esos caminos. Feliz el hombre que no se detiene en esos lugares. Pero
bendecido es el hombre que logra impactar positivamente un lugar y logra causar que ese lugar sea beneficiado con su presencia en ese lugar. Porque la presencia de un hombre justo marca la presencia de Dios en ese lugar. Ese es el concepto que quiero trasladar a tu mente. Jacob salió de Beersheba. Cuando salió de Beersheba, hubo una pérdida espiritual en Beersheba. Se fue un hombre justo de ese lugar. Los habitantes de Beersheba sintieron la pérdida de que Jacob se iba. Jacob llegó al monte Moriah. Ese lugar estaba marcado porque allí había estado Abraham, allí había estado Isaac, santificando el nombre de Hashem, y allí ese lugar marcó positivamente la vida de dos justos, marcó positivamente allí, y el encuentro de Jacob con ese lugar terminó de marcar ese lugar de manera extraordinaria, que ese lugar fue escogido por Hashem para que ahí se construyera el Beit HaMikdash. Y finalmente, número 3, Jacob va a Harán, habita en Harán. Y la presencia de Jacob marca positivamente el lugar donde se encuentra. La pregunta que podemos hacernos entonces nosotros, ¿qué estamos marcando? ¿Qué está marcando nuestra presencia en el lugar donde nos encontramos? ¿Estamos marcando positivamente nuestro lugar, el lugar donde estamos? Estamos marcando positivamente, estamos dejando huellas en el lugar donde nos encontramos. ¿Sienten las personas que habitan alrededor de nosotros que hay bendición por nuestra presencia? ¿O todo lo contrario? ¿O todo lo contrario? ¿Qué estamos causando en el lugar donde nos encontramos? La Torá nos enseña en esta parashá, nuestra responsabilidad es causar algo positivo en el lugar donde nos encontramos. De hecho, hay un tema que lo hemos explicado en varias ocasiones, lo he hablado en varias oportunidades, que nos menciona de las chispas de santidad que se encuentran regadas por el mundo y que nuestro deber es elevar esas chispas de santidad. El punto que quiero trazarte y el punto que quiero dejar en tu corazón en este momento es: ¿qué estás haciendo en el lugar donde te estás encontrando? Tienes un propósito allí donde tú estás. Y tú tienes que causar de que tu presencia en ese lugar pueda marcar positivamente tu entorno, el lugar donde te encuentras. ¿Y cómo hacemos eso? Enseñando Torah, estudiando Torah y enseñando Torah. Uno de los deseos que tenemos como Alianza Lecharita Internacional, uno de los deseos que tenemos en nuestra alma, en nuestro corazón, es que en todos los lugares donde se encuentren discípulos estudiando Torah, pueda la luz de la Torah alumbrar ese lugar. Pueda la luz de la Torah impactar ese lugar, formando casas y centros de estudio de la Torah en los lugares donde tú te encuentras, en los lugares donde tú estás. Allí necesitamos impactar, necesitamos causar que la luz de la Torah irradie en ese lugar. ¿Por qué? Porque el propósito de nuestras vidas en el lugar donde nos encontramos tiene como propósito que podamos impactar positivamente ese lugar. Y cuando la gente perciba que nos vamos a ir, sean como Labán, poniendo tropiezos para que Jacob no se fuera. Quédate, no te vayas. Estoy siendo bendecido por ti. Quédate. Pero si tus vecinos
Y si las personas a tu alrededor están diciendo, ¿cuándo será el día que este hombre se va a ir? ¿Cuándo será el día que esta mujer se va a ir de este lugar? Entonces esto quiere decir que tú no estás causando, tú no estás trayendo la presencia de Dios al lugar donde te encuentras. Un hombre justo, una mujer justa, debe causar que la presencia de Dios pueda impactar el lugar donde se encuentra. A tal punto que los propios habitantes, tus vecinos, la gente a tu alrededor, eviten de que tú te vayas porque están viendo que la bendición de Dios está con ellos por tu presencia allí. Entonces es el momento de que nosotros hagamos algo para que podamos impactar nuestro entorno. Es el momento en que podamos hacer algo para que podamos impactar el lugar donde nos encontramos. En otras palabras, no podemos quedarnos con los brazos cruzados. No podemos quedarnos con los brazos cruzados. Nosotros tenemos que marcar una diferencia. Tenemos que causar algo positivo en el entorno en donde nos estamos encontrando. Recuerda algo siempre. La fuerza de la luz es mayor que la fuerza de la oscuridad. Una pequeña vela puede disipar una gran oscuridad. Tenemos que encender esa fuerza espiritual, ese fuego espiritual, esa luz espiritual en nuestras vidas. Para eso tenemos que estudiar Torah. Tenemos que estudiar Torah. Tenemos que dedicar tiempo al estudio de la Torah. Hoy en día tenemos una oportunidad extraordinaria. Tenemos a un gran tzadik en nuestra generación que está dando una certificación de estudios hebraicos extraordinaria, que tú tienes que tener parte de esos estudios para formar tu carácter, para formar tu vida, aprovechar esa oportunidad. Y cuando tú estudies Torah y te llenes de Torah, vas a tener la fuerza espiritual para poder marcar positivamente el lugar donde te encuentras. Ese es el mensaje que quiero dejarte en esta parashá. Obviamente hay mucho más. Pudiéramos hablar de los sueños, pudiéramos hablar de aspectos proféticos que están contenidos en el sueño de Jacob. Podemos hablar de varias cosas importantes que están contenidas en esta parashá. Esta parashá está rica, está llena de tesoros importantes. Pero quiero dejar en tu alma, quiero dejar en tu corazón, necesitas impactar positivamente el lugar donde tú te encuentras. Necesitas impactar positivamente el lugar donde tú te encuentras. Un hombre de Dios, una mujer de Dios, un tzadik, un justo, un hombre de Torah, tiene que causar un impacto espiritual en el lugar donde se encuentra. Recuerda, una luz posee una fuerza tan grande que puede disipar una gran oscuridad. Lo único que tienes que hacer es encender la luz de la Torah en el lugar donde te encuentras. Estudia Torah, comparte Torah, enseña Torah, vive Torah. Es el mensaje de esta parashá. Que el Eterno te bendiga y te guarde, y que la Torah de Hashem esté siempre en tu mente, en tu corazón. Me despido de todas las personas que están recibiendo esta transmisión. Siempre saludan. Que la bendición del Altísimo sea sobre sus vidas y que Hashem esté contigo en todo momento. Shabbat Shalom. El Eterno les bendiga.